Bueno, vamos a empezar a hablar de lo que es el movimiento rectilíneo, específicamente el movimiento rectilíneo uniforme. Para empezar a ilustrar la situación, vamos a imaginar que tenemos un sistema de referencia que en este caso va a ser una línea recta. Esta línea recta, como ustedes ven, ya está debidamente separada para que yo pueda hacer lo siguiente. A este primer punto le voy a llamar 0. El 0 sería el origen de coordenadas, es decir, en este punto yo estaría a una distancia 0 del origen que marco arbitrariamente acá. El siguiente punto que está ahí sería 1 y así sucesivamente voy a etiquetar cada una de las líneas. 4, 5, así. Esto voy a seguir etiquetando así y vamos a seguir dándole valores infinitamente a estos puntos que yo marqué en esa línea recta. Entonces, ¿qué representa eso? Representa simplemente distancias a partir del origen. Es decir, este punto que está acá, este punto sobre la recta, está a 8 metros o 8 centímetros, o sea, la unidad que sea, del origen. Y así de a uno se va alejando cada vez más. Entonces, si yo tengo un móvil o una pelotita en este caso, sobre esta parte de la línea recta, entonces yo estoy seguro que a eso le voy a llamar S, que sería como la posición, ¿sí? Y le voy a llamar S1 para diferenciar de lo que voy a ir haciendo, ¿verdad? Y yo estoy seguro que la posición de esa pelotita en ese instante 1 es de 2. 2 y vamos a ponerle que estamos hablando de metros. De hecho, voy a poner esto acá, así. Metros. Voy a especificar que supuestamente estamos hablando de metros para entendernos mejor. Entonces, si esta misma pelotita yo la coloco en algún otro punto, por ejemplo, a ver, este de acá, acá. Entonces, esta posición, esta pelotita está en una segunda posición, le voy a llamar S de posición o de espacio, space 2, porque es una segunda posición. Y yo puedo estar seguro entonces que ese 2, según lo que estoy viendo, vale 9 metros. Entonces, de la misma manera, yo puedo ubicar la pelotita en cualquier punto sobre esta línea recta y siempre voy a obtener un número que lo que va a representar es la distancia a la que está esa pelotita del cero, del origen que yo marqué arbitrariamente. Entonces, esa es una forma muy útil eh, de, de llegar a etiquetar o a describir lo que es la posición de una partícula. Algo que podemos hacer con estas dos posiciones que marqué, por ejemplo, es lo que se llama el desplazamiento. Y voy a escribirlo acá. Delta S. Delta S no es otra cosa que S final menos S inicial. Es decir, delta S lo que mide es el desplazamiento de un móvil. Por ejemplo, esta pelota estaba primero en la posición 1 y pasó a la posición 2. Entonces, la posición final sería S2 y la posición inicial sería lo que yo llamé S1. ¿Sí? Entonces sería simplemente la recta. La posición final es 9 delta S. Para ese caso que describí ahí nada más, sería 9 menos por la fórmula la posición inicial. Y inicialmente la pelotita estaba en la posición 2. Ahí está. Entonces puedo estar seguro que delta S vale 7. Y como estoy trabajando en metros, pues serían metros. Así. ¿Qué son 7 metros? 7 metros es la distancia que hay entre esas dos posiciones que yo tuve en cuenta. Ustedes pueden contar y van a encontrar que eso vale 7 metros. Otra cosa importante acá, ya que estamos hablando de desplazamiento, es la velocidad media. La velocidad media es
lo siguiente. La velocidad media de esa pelotita o de algún móvil cualquiera cuando se mueve de una posición 1 a una posición 2 es simplemente la división entre lo que es el desplazamiento, delta S, así, dividido la cantidad de tiempo que le lleva a realizar este desplazamiento. En este momento, cuando está en la posición S1, nosotros decimos que eso está en un tiempo 1. Yo puse a correr un cronómetro y yo, con el momento en el que la pelotita esté en el S1, yo miro mi cronómetro cuánto me marca. Ese es el tiempo 1. Voy a dejar que corra el tiempo y la pelotita se va a mover hasta la posición 2. Cuando yo vea que la pelotita está en la posición 2, voy a mirar de nuevo mi cronómetro y voy a tener un tiempo 2. Eso sería. Entonces, esta diferencia, la delta siempre quiere decir diferencia, siempre se resta algo, sería siempre de lo final menos lo inicial. Entonces yo puedo definir, por ejemplo, una delta t. Voy a hacerlo por acá, tengo los espacios. Delta t yo lo definiría como t final menos t inicial. Siempre va a ser, cada vez que vean un delta, va a ser final menos inicial. Entonces, la velocidad media estaría definida como el desplazamiento, esta distancia de acá, dividida delta t, o sea, la cantidad de tiempo que le toma hacer ese desplazamiento. Entonces, delta S sobre delta t. Esto de acá sería la velocidad media de esa pelotita. Entonces, recapitulando un poquito antes de pasar a la ecuación, tenemos que podemos determinar la posición de una partícula, ¿verdad? O de una pelotita o de un móvil, le vamos a llamar partícula también, simplemente teniendo en cuenta un sistema de referencia de este tipo. Con esas posiciones podemos determinar un desplazamiento que es la distancia total que recorrió esa pelotita, simplemente restando la posición final menos la posición inicial, como lo hicimos acá. Y además podemos calcular lo que es una velocidad media, que es qué tan rápido esta pelotita hizo ese recorrido, simplemente dividiendo ese desplazamiento, que ya sabemos cómo se halla, entre la cantidad de tiempo que le tomó realizar ese desplazamiento, que nosotros le llamamos delta t, y delta t pues básicamente de fondo se escribe como tf menos t inicial, donde son los tiempos en cada punto. En este punto, cuando está en la posición 1 va a tener un tiempo 1, y cuando está en la posición 2 va a tener un tiempo 2. Esto por una parte. Y por último, hay algo que a nosotros nos gustaría hacer, ¿verdad? Que es, dada un móvil que se mueva sobre esta línea recta, a nosotros nos gustaría tener una ecuación que que nos diga en cada instante del tiempo, ¿sí? Si yo le digo cuántos segundos pasaron desde que apreté el botón del cronómetro, esa ecuación debería ser capaz de decirme en qué posición está. A esa ecuación se le llama ecuación horaria y se escribe de esta forma. S, que es la posición en cualquier instante, va a ser igual a una posición inicial, que sería donde estaba inicialmente, más una velocidad por el tiempo. Si yo conozco la posición inicial y la velocidad de la partícula, yo puedo conocer la posición en cualquier punto del tiempo. Por ejemplo, si yo esta partícula empezaba en un punto 2. Entonces, S sub 0, o sea, la S inicial sería 2. Es donde donde empezó el recorrido de la partícula. La velocidad viene determinada, generalmente nos los va a dar lo que es un problema, ¿verdad? Pero es una velocidad a la que se mueve la partícula.
Y t es una variable que nosotros podemos cambiar, ¿verdad? Nosotros podemos preguntarle a los 3 segundos cuál es su posición. A los 20 segundos, ¿cuál es su posición? Para cada t que a nosotros se nos ocurra, vamos a tener una respuesta de cuál es la posición actual de la partícula, simplemente conociendo estas dos. Vamos a ir a un ejemplo ahora justamente, para que se entienda mejor. Tenemos el siguiente problema. Dice, un cuerpo se mueve sobre una trayectoria rectilínea según la ecuación horaria de abajo, esta de acá. S es igual a 20 más 4t. Haya su posición inicial, su velocidad, su posición a los 5 segundos, la variación del espacio entre los instantes 2 y 7 segundos y por último el instante en el que el cuerpo pasa por la posición 60 metros. Entonces vamos a hacer el inciso A, que es bastante fácil en primer lugar. A. Yo sé que mi ecuación general, ¿verdad? Como yo escribí, es esta. Voy a escribirla nada más para que podamos comparar. S es, o sea, la posición en cualquier instante va a ser la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Entonces, la ecuación horaria que me da el problema es esta de acá y voy a escribirla acá debajo para que veamos mejor inclusive. S es 20, perdón, más 4 por t. Entonces, lo primero que me pide es la posición inicial. Y sin hacer ningún cálculo, simplemente comparando con la fórmula general o la forma general de la ecuación y la que me da el problema, yo sé que ese sub 0, es decir, la posición inicial, es el término de la ecuación horaria que no está relacionado con t, que no está multiplicado con t, el que está solo. O sea, se corresponde a este 20 de acá. Entonces, simplemente mirando la ecuación, yo ya soy capaz de decir, voy a quitar esto de acá, que la posición inicial es 20 metros. No me dice metros, pero voy a escribirlo así acá, voy a agregarle en el problema. Voy a escribir SI, que quiere decir Sistema Internacional. Entonces, cuando ustedes ven que algo está escrito en SI, en el Sistema Internacional, quiere decir que la distancia va a estar en metros y los tiempos van a estar en segundos. Esas van a ser las dos unidades de medida que van a usar. Entonces, la posición inicial es de 20 metros. Ya pudimos hallar lo primero que nos pedía, que era la posición inicial. Simplemente comparando. Tenemos el inciso B, que también es fácil. El B, que pide la velocidad. Y lo mismo, nosotros vemos que acá en la forma general, la velocidad es la que está multiplicada por el tiempo. Y si miramos la ecuación particular, el número que está multiplicado por el tiempo es 4. Así que de ahí nada más deducimos que la velocidad es 4. Y la unidad de medida de la velocidad es metros sobre segundo. ¿Está bien? Siempre va a ser la velocidad es metros sobre segundo. Es la composición de las dos unidades de medida. Entonces A y B fueron bastante fáciles. Vamos a... Cada vez que pidan la posición inicial y la velocidad, mirando nada más la ecuación, uno ya puede sacarla directamente recordando la forma general. Vamos a mirar entonces lo segundo. Vamos a hacerlo en otra hoja. Y voy a reescribir la ecuación. S es 20 más 4. Esta es la ecuación general, perdón, no la general, sino la que nos dio el problema. Acá está. Esa es la ecuación horaria con la cual rige el movimiento de esta partícula. Y lo que queremos saber es su posición a los 5 segundos. Ese sería el inciso 6. Entonces, C, su posición, ¿verdad? O sea, S a los 5 segundos. O sea, S, voy a escribirlo acá. Cuando, si yo quiero saberlo a los 5 segundos, quiere decir que quiero saber S cuando T es 5. 5 segundos. Eso es lo que quiero saber. Entonces, es cuestión de reemplazar la T acá.
ya vamos a tener, S va a ser, estoy reemplazando en la ecuación de arriba, que es la que rige el movimiento, 20 más 4 por T. Y T para este inciso C vale 5, porque quiero saberlo a los 5 segundos. Entonces al resolver eso sería 20 más 4 por 5 daría 20. Y la posición sería 20 más 20, que va a terminar dando 40. Y la posición en este caso se mide en metros. Entonces, así, a ver, ahí. Este de acá, esto de acá, sería entonces la posición. La posición a los 5 segundos es de 40 metros, es decir, va a iniciar a los 20 metros, va a estar a 20 metros del origen, y después de 5 segundos va a estar a 40 metros del origen, va a estar más lejos todavía. Eso es lo que me está diciendo esta ecuación. Eso es lo que tiene que ver con el inciso C. Después tenemos el inciso D, que es el penúltimo, que dice la variación del espacio entre los instantes 2 segundos y 7 segundos. Entonces vamos a recordar una cosa cuando hablamos de variación del espacio. Vamos a hacerlo ya en otra hoja también para no mezclar demasiado. Cuando hablamos de variación del espacio, hablamos del espacio recorrido. Y si ustedes recuerdan de la primera diapositiva que hicimos, el espacio recorrido es S final menos S inicial, o S sub 0. También le llamamos en el material. El espacio, la posición final menos la posición inicial. Entonces, acá dice que quiere calcular eso, pero entre estos dos instantes, entre 2 segundos y 7 segundos. O sea, a los 2 segundos va a estar en una posición inicial, y a los 7 segundos va a estar en una segunda posición, una posición final. Y lo que quiere calcular es el desplazamiento entre esas dos posiciones, entre esos dos instantes de tiempo. Entonces vamos a calcular las posiciones para estos dos instantes de tiempo. A ver, voy a hacerlo al costado. Sería S, primero que nada le voy a llamar final, inicial, perdón. Inicial sería, voy a empezar a reemplazar lo que era la ecuación horaria, que no la volví a escribir, pero voy a escribirla acá arriba. Siempre trabajamos con la misma ecuación horaria de este problema. Encuadrarla para que no nos confunda. Ahí está. Esa es la ecuación, esta de acá es la ecuación horaria. Entonces, la posición inicial, o ese sub 0 le llamé acá, entonces voy a cambiar de eso. Ese sub 0 o la posición inicial va a ser la posición que tenía la partícula al iniciar el recorrido, es decir, a los 2 segundos. Entonces, sería, voy a calcular la posición, pero a los 2 segundos. Sería 20 más 4 por, y en vez de t escribo 2, porque es a los 2 segundos. Así tenemos que la posición inicial va a ser 20 más 8. 4 por 2 sale 8. Y al finalizar tenemos que la posición inicial es de 28 metros. Esta es ya la posición inicial de la partícula. Podemos calcular de la misma forma lo que es la posición final. La posición final sería lo mismo, 20 más 4 por, estamos usando esta ecuación, t. Y t viene a ser el segundo instante de tiempo, que sería 7. La posición inicial es al inicio, cuando está en 2 segundos, y la posición final es al final, que es cuando está en 7 segundos. Por eso, en ese momento, la posición final es 7. El tiempo vale 7. Entonces sería
7. Ahí está. Entonces, vamos a resolver esto de la misma forma. Ese final va a ser 20 más 28. Y terminamos la suma. Sería 48. Debe ser mejor esto. Ahí está, 48 metros también. Estamos trabajando con sistema internacional. Ya tenemos la posición final, que es a los 7 segundos, y tenemos la posición inicial, que es a los 2 segundos. Reemplazamos y ya va a estar. Entonces el desplazamiento entre esos dos instantes de tiempo va a ser, ese final nos salió 48 menos la S inicial que salió 28. Y hacemos esa resta y delta S sale 20. Y como estamos trabajando en el sistema internacional serían metros. Y esta es la respuesta al inciso C. El desplazamiento o el camino recorrido, la distancia que recorrió desde el instante 2 hasta el instante 7 es de 20 metros. Eso sería la respuesta al inciso C. D, perdón, el D. Y por último, lo último que nos pide es el instante en el que el cuerpo pasa por la posición 60 metros. Ya se habrán dado cuenta que cuando hablamos de instante hablamos de tiempo. Entonces lo que queremos saber es cuándo, en qué tiempo el cuerpo va a pasar va a estar en la posición 60 metros. Eso es lo que pregunta. Vamos a hacer una nueva hoja. Sería el inciso D. Y voy a escribir la ecuación para tener a mano nada más, porque no tenemos a mano en esta hoja. Ahí está. Solo para tener a mano voy a escribir esa ecuación, que es la ecuación que estamos usando en este problema. Claro, en cada problema va a cambiar la ecuación, siempre va a tener la misma forma, pero van a cambiar los números. Entonces, queremos saber el tiempo en el cual S vale 60, cuando la posición es 60. Entonces ya sabemos una cosa, sabemos que S vale 60, entonces en vez de S voy a escribir 60. Ahí está, 60. Eso va a ser igual a lo mismo, 20 más 4 por t. Ahí está, porque estamos buscando, nosotros lo que sabemos en el inciso D es que la posición es 60. Y lo único que tenemos que hacer es despejar el tiempo para saber en qué tiempo ocurre eso. Entonces voy a dar la vuelta. Nosotros estamos acostumbrados a ver la incógnita del otro lado. Entonces sería 20 más 4t igual a 60. Voy a dar la vuelta. Simplemente di la vuelta a la ecuación. Y ahora sí vamos a empezar a despejar. Le dejamos solo al término que tiene la t, que es 4t. O sea que este 20 vamos a pasarlo al otro lado de la igualdad. Entonces vamos a tener simplemente de este lado 4t igual a 60. Y ese 20 que ya no aparece ahí va a pasar ahora restando, que estaba sumando. Menos 20. Vamos a continuar. 4t, ya falta poco, va a ser igual a esa resta. Podemos resolver esa resta. Y eso sale 40. 40. Y lo último que nos falta es dejarle solo a la t nada más. Y lo que nos molesta es este 4. Entonces vamos a deshacernos de ese 4. T va a ser igual a 40. Esto que estoy haciendo es despeje, ya ni siquiera es física, ¿verdad? Y como el 4 le está multiplicando esta vez, no sumando ni restando, sino multiplicando a la t, entonces va a pasar dividiendo. Ahí está. Y de ahí, haciendo esa última división, vamos a tener que 40 dividido 4 es 10. Así que, como hablamos de tiempo, estamos hablando en segundos. Ahí está. Entonces, podemos estar seguros que el tiempo, o sea,
Cuando la posición es 60, si nosotros miramos nuestro cronómetro, va a estar marcando 10 segundos. Eso es lo que nos está diciendo. Es decir, el tiempo en el cual el móvil va a estar en la posición 60 a 60 metros del origen es 10 segundos.